Agradecemos a Isabel por esta presentación y pasamos a invitar a Christian Bale. Él es académico del Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Temuco, quien nos presentará su charla Investigación del comportamiento y salud en el metaverso. Bienvenido. Bien, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Christian Bale, yo soy psicólogo y vengo a conversar con ustedes sobre algunas de las cosas que he ido aprendiendo y sobre las cuales he ido trabajando en los casi 15 años que llevo trabajando en ese punto en donde las personas se encuentran con la tecnología, ¿sí? En donde las personas que traen un background, que tienen ciertas capacidades, se encuentran también con sistemas tecnológicos de distinta naturaleza, y emergen algunos fenómenos particulares que son distintos a las propiedades de cada uno de ellos, ¿ya? Las interacciones de las personas con las tecnologías no son simplemente el resultado de lo que la tecnología puede hacer, sino también de lo que a las personas les pasa con la tecnología. Bien, para comenzar, quiero sentar un poquito de base común. Yo trabajo en temas relacionados a investigación en salud en la Universidad Católica de Temuco, en la Facultad de Ciencias de la Salud, y trabajamos con realidad virtual, particularmente porque la realidad virtual posee la capacidad de generar cosas en el cerebro que nos facilita estudiar también algunos fenómenos. La lámina que les quería mostrar ahí, nos damos cuenta justamente cómo actúa la realidad virtual en el cerebro y cómo genera una sensación de realidad distinta a la que podemos percibir con nuestros sentidos, con los estímulos físicos. Ayer algunos presentadores habían hablado también de cómo la realidad virtual genera actividad neuronal que es similar, si no la misma, que la que se genera cuando las personas están expuestas a realidad física, ¿sí? Particularmente lo que hace la realidad virtual a través de una pantalla y de sensores, guantes, chalecos hápticos, etcétera, es reemplazar los estímulos que ustedes pueden obtener del mundo físico por los generados por estos dispositivos, ¿sí? Por lo tanto, lo que genera en el cerebro es una sensación de realidad distinta a la que podría generarse con los estímulos físicos, pero que genera en el cerebro reacciones similares a las que podría generar ese estímulo si fuera presentado en realidad. Quiero darles un ejemplo muy sencillo. Nuestro cerebro es mucho más fácil de engañar de lo que nosotros creemos, y esto nos pasa todo el tiempo. Yo creo que todos nos hemos enganchado alguna vez con una serie o película o libro de fantasía o de ciencia ficción, ¿cierto? No nos cuestionamos cómo en una galaxia muy muy lejana han evolucionado simultáneamente decenas de especies humanoides, ¿cierto? Y no solamente eso, no nos cuestionamos cómo se pueden entender entre sí a pesar de no hablar un idioma similar, o por qué podemos entender los sonidos guturales de una especie sin ni siquiera ocupar un traductor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la lógica con la cual opera su universo, ¿sí? Y el cerebro, mientras pueda entender las reglas y esas reglas sean consistentes, esa va a ser la representación de realidad a la cual nosotros vamos a estar trabajando, y además va a ser cómo va a responder. Por eso no nos crea un conflicto estas fantasías o estos mundos fantasiosos mientras sean consistentes. Nos crean un conflicto y les dejamos de creer cuando el protagonista de nuestra saga toma una decisión que contraviene todo lo que se ha hecho en 4 o 5 películas previas. Ahora bien, esa capacidad de nuestro cerebro de reaccionar y entender lo que pasa, y por lo tanto reaccionar de manera similar a la que podría reaccionar ante una situación similar, justamente la que se ha aprovechado en la psicología y otras ciencias del comportamiento y la salud para desarrollar intervenciones de tipo terapéutico. Tempranamente en los años 90 se empezaron a desarrollar terapias basadas en realidad virtual para tratar el estrés postraumático y las fobias, con un gran éxito. Ya a mitad de los 90, por ahí por el 95, los estudios de North en Estados Unidos, ya se sabía que eran terapias altamente eficaces y que efectivamente producían la mejora de la sintomatología ansiosa y depresiva de ex militares que habían servido en la guerra y que estaban con estrés postraumático. ¿Por qué? Porque en realidad virtual nosotros podemos recrear esos escenarios, pero en un entorno controlado y seguro. Yo no puedo llevar a una persona
a la guerra nuevamente para desensibilizarla, ¿sí? Así como no es lo más conveniente exponer a una persona que tiene miedo a las alturas a no sé, subirla a la azotea de un rascacielos y ver cómo reacciona, ¿cierto? Sin embargo, con este tipo de tecnología sí se puede. Y no solamente eso, además puedo trabajar otras cosas. Se han ido desarrollando un montón de aplicaciones de realidad virtual y aumentada que se enfocan principalmente en trastornos de tipo motor, ¿ya? Hay muy buenos ejemplos, muy exitosos de terapias basadas en realidad virtual para la mejora del movimiento en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o que han tenido otro tipo de daño cerebral, ¿ya? Y también para el manejo no solamente de la ansiedad y la depresión, sino también de algunas dificultades cognitivas surgidas producto de otras enfermedades. El COVID ha dejado a una gran cantidad de personas con una disminución de sus funciones cognitivas. Todavía lo estamos conociendo, pero se estima que alrededor de una de cada 5 personas que ha tenido COVID ha experimentado síntomas emocionales y cognitivos hasta 6 meses después de haber presentado la enfermedad, ¿ya? Con este tipo de herramientas nosotros podemos entonces poder trabajar en eso. ¿Por qué? Porque vamos a estimular al cerebro de una manera súper estratégica además. La siguiente. Ahora, quiero hablar justamente de las ventajas. Vamos a la anterior. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Por qué ocupamos realidad virtual para estudiar el comportamiento? Primero porque nos permite evaluar el rendimiento cognitivo y motor en ambientes controlados. Y esto es súper importante. Evaluar el comportamiento de las personas en ambientes controlados, seguros, pero con todavía un alto valor ecológico. Todos sabemos que evaluar las capacidades de las personas a través de una prueba de alternativa no es lo más adecuado si queremos saber cómo esa persona reaccionaría de verdad ante una situación similar a la que estamos tratando de evaluar. Esto lo podemos hacer con realidad virtual. Mantener el valor ecológico permite que podamos hacer intervenciones como las que les contaba previamente. Siguiente, por favor. Además, este tipo de tecnología nos permite una gran escalabilidad y reducción de costos, sobre todo de llevar conocimiento experto a lugares donde cuesta, ¿ya? En los últimos años yo he estado trabajando en Antofagasta, en Arica y ahora en Temuco, ¿sí? Regiones que se alejan bastante de Santiago y por lo cual también la disponibilidad de expertos en distintas áreas es baja, ¿sí? Este tipo de soluciones permitiría poder llevar justamente conocimiento experto, probado y estandarizado a lugares que la geografía de nuestro país hace difícil poder llegar. Y una de las principales ventajas y por qué nos gusta tanto trabajar con esto es porque además de tener ambientes controlados, poder sacar el laboratorio a otros lados, nos genera una gran cantidad de datos, ¿ya? Una gran cantidad de datos que al mismo punto se transforma en uno de los principales desafíos que tenemos que resolver. ¿Cómo generamos conocimiento útil, aplicable a través de esta gran cantidad de datos? Tenemos que darle valor agregado. No sacamos nada con estar ocupando este tipo de tecnología, a la cual le podemos también adicionar muchos sensores complementarios para poder tener ondas cerebrales, ritmo cardíaco, respiración, etcétera, si vamos a estar analizándolos de maneras convencionales. Sería el equivalente a lo que pasó durante los 90, cuando en las escuelas de Chile hubo un gran movimiento de digitalización, en donde lo único que se hizo fue traspasar las diapositivas que se proyectaban a un PPT, pero no se tradujo en un cambio efectivo de metodología hasta muy tarde, ¿cierto? Entonces, primer desafío es sacarle provecho y valor agregado a esos datos. Y uno con el cual estamos tratando de trabajar fuertemente es conocer a nuestros usuarios no convencionales. Muchas de las cosas que se sabe del uso de estas tecnologías se han hecho con personas jóvenes, porque son también las que están más dispuestas de repente a participar como voluntarios en estos experimentos. Sin embargo, si nosotros queremos hacer, sobre todo en salud, una intervención que pueda ser escalable, tenemos que ir a trabajar con las personas de 50, 60, 70 años, ¿ya? Con baja escolaridad, que pertenecen también a grupos étnicos distintos al chileno, digamos, dominante, ¿no? Tenemos que ir a los pueblos. Y eso es un esfuerzo que todavía está costando un poquitito poder solucionar, pero bueno, estamos haciendo algo de eso.
Siguiente, por favor. Y un punto que ha sido también punto de debate en varias de las presentaciones que se han dado desde ayer, ¿no? El tema de las regulaciones. Es efectivo que tenemos que avanzar en regulaciones de seguridad, de accesibilidad universal y también, justamente, como estamos manejando una gran cantidad de datos, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Ahora, el caso mío es un poquito distinto porque yo trabajo en una universidad y en las universidades nos regimos por comités de ética. Y los comités de ética no solamente nos dan directrices, sino que se aseguran de que se cumplan, ¿ya? De que los datos de las personas sean anonimizados, de que los datos de las personas no se entreguen a terceros, de que los datos de las personas no puedan ser traqueables a poder identificar al individuo por alguna forma, porque eso se puede en realidad, ¿ya? Sin embargo, tenemos que llegar a algún equilibrio, y esto yo creo que es un punto que también deberíamos agregar al debate, algún punto de equilibrio en donde, por un lado, se puedan proteger, por supuesto, todos los datos e información personal de las personas, pero que eso no dificulte la labor de quienes estamos tratando de investigar y de desarrollar conocimientos para el beneficio de las personas a través justamente de, por ejemplo, algo que ya ha pasado acá en Chile, el que no se puedan distribuir algunos dispositivos por falta de ciertas regulaciones o permisos, ¿ya? Eso es una barrera y si queremos avanzar en el conocimiento creo que tenemos que llegar también a un punto en el cual podamos sentarnos a conversar y ver cómo, si tomamos las medidas adecuadas, podemos hacer un uso, por supuesto, ético, honesto de esos datos para el beneficio de las personas. Por lo mismo, creo que estamos en un excelente momento para aprovechar todas las ventajas que poseen las realidades extendidas, ¿ya? La realidad virtual, las realidades mixtas, aumentadas. Y creo también de que estamos en un muy buen momento para poder sentarnos a trabajar y resolver todos estos desafíos, desde el uso de los datos hasta conocer a nuestros usuarios potenciales menos tradicionales, pero también en el cómo regular el uso de los datos y de la información de las personas de manera adecuada, pero provechosa también para todos, ¿ya? Creo que tenemos el capital humano, hemos visto durante también estos días cómo hay una gran cantidad de capital humano, tanto en la academia, como en la industria, como en la sociedad civil, y también los tomadores de decisiones que tenemos que sentarnos a conversar y ver cómo empujar este carro todos para adelante. Yo creo que podemos tener mucho éxito en eso. Muchas gracias.